El gran sueño del hombre siempre ha sido descubrir la inmortalidad, preservar la juventud, la belleza y la memoria. El momento trascendente detenido en el tiempo. Inmortalidad, eso es lo que descubrieron aquellos que hicieron el milagro de atrapar la imagen. Joaquín Bles nace en Santiago de Cuba y se inserta en la fotografía. Yo creo que tiene que ver un poco con ese interés que tiene su padre, que era un pintor aficionado. Yo creo que eso es lo que lo vuelca a él a interesarse un poco en el arte. Bles tiene la posibilidad de acercarse al estudio Antonio de Esquirón y comenzar a trabajar allá como asistente de este fotógrafo. Eso le va a servir, bueno, por supuesto, para conocer todas las técnicas, todas las especificidades que tiene el trabajo en el estudio fotográfico. Sin embargo, digamos que lo que lo sumerge realmente dentro del mundo de la fotografía, lo que lo ayuda a él a insertarse en el mundo de la fotografía y a tener su propio estudio, es un trabajo de fotoreportaje que él hace en el año 1907, cuando en la ciudad de Kingston, en Jamaica, va a ser azotada por un gran terremoto y Joaquín Bles va con un grupo de la embajada inglesa a cubrir, a retratar un poco cómo ha quedado la ciudad. Y entre muchísimos fotógrafos que van, fotoreporteros, grandes fotoreporteros de la época de diferentes partes del mundo, pues resulta que Joaquín Bles, un muchacho joven, es quien logra hacer las fotos más interesantes. Esto hace que Bles pues tenga un dinero suficiente como para llegar a la zona oriental, más específicamente en el Batey de Central Chaparra, y hacer su primer estudio fotográfico. Es decir, 1907 sería la fecha aproximada en que Bles va a crear su primer estudio fotográfico en el Batey de Central Chaparra. Interesante ver que en estos años él también tenía un trabajo como de fotógrafo de lo que sería la finca Chaparra, la finca del Central, y en aquel momento, en aquella época, el administrador del Central Chaparra era nada más y nada menos que Mario García Menocal. Pues entonces Bles tenía la oportunidad, no se sabe muy bien a ciencia cierta si es que era el fotógrafo de Menocal, pero la cosa es que se ve que él fotografiaba a todas las personas que se movían dentro del Central. Entiéndase ahí todas esas grandes familias que eran amigas de la familia Menocal, donde también va a estar Eugenio Molinet, general también del Ejército Libertador, que va a estar trabajando en la parte de sanidad dentro de Central Chaparra. Y entonces Bles va a estar ahí constantemente. Se ve que el trabajo es más profundo a la familia Menocal, pero también Bles va a estar cubriendo todas las actividades que hagan esta familia. Esta es una etapa muy interesante y se puede trabajar como un ensayo, un gran ensayo fotográfico que hace Bles sobre la vida de Central Chaparra. En el 1910, la revista El Fígaro va a dedicarle un espacio a Central Chaparra, donde también se empieza a hablar de Bles como ese joven fotógrafo que ya está sobresaliendo. En 1913, Mario García Menocal es elegido presidente de la República y ya trae a Joaquín Bles. Y de hecho él lo elige como jefe del Departamento de Fotografía y Planos de su gobierno.
Bless va a residir primero en la calle Chacón, después se va a mudar a Neptuno 65 y en el año 1917 es donde va a abrir su primer estudio fotográfico en La Habana. Así que en 1918 ya sale una pequeña nota en la revista Social donde habla de las grandes familias que que forman parte de la clientela de Joaquín Bless. Bless va a estar trabajando durante 7 décadas constante, trabajando el estudio fotográfico, el retrato de estudio fotográfico. Un gusto, Chino Arco, tenerte hoy con nosotros. Sumado a una larga tradición de fotógrafos retratistas en nuestra historia, te aventuras en la idea de tomar la imagen de quienes hacen las imágenes. ¿Cómo te surge esta idea? ¿Qué te motivó a hacerlo? Retratar a los fotógrafos cubanos, sus rostros y sus manos. Mira, Gretel, eso me vino de hace casi 3 años para acá, un proyecto, uno lo demora 3 años, a veces un poco más. Y en el caso de los fotógrafos yo creo que lo merecían. Yo creo que era una manera, que era como una deuda que había con los fotógrafos cubanos que tienen una obra, considero yo, sólida, una obra conocida, una obra que se conoce en las galerías, una obra que la conocen internacionalmente. Y lo hice a partir de toda una investigación que hice, ¿no? Digamos, una investigación preliminar, los conozco a casi todos, sé lo que hacen, sé los clavados que hacen, a través de la UNIA también, la UNIA me ayudó un poco con localizar a los fotógrafos. Y en realidad fue a partir de eso, porque los fotógrafos siempre están en la sombra, nadie los conoce. La gente conoce la obra de ellos y a veces no conocen el rostro de los fotógrafos. Yo lo que hice fue los retratos, me encanta. La temática del retrato para mí tiene, lo disfruto mucho, porque es reflejar la personalidad de cada uno de ellos. Y a través de esos retratos saqué la personalidad de cada uno de ellos. O pienso haber sacado la personalidad de cada uno de ellos. Creo que cada uno de ellos tiene una personalidad como ser humano y como fotógrafo. Y lo que hice fue unir el tema de los retratos de ellos con las manos. Porque creo que las manos hablan, las manos tienen un lenguaje, las manos tienen una poesía. Y en el caso de ellos, mira, me sentí muy bien, ¿no? Porque además son colegas, los conozco a todos. Y en realidad son 45. ¿Te puedo decir que pones la imagen, el rostro de los últimos 20 años a la fotografía cubana? Sí, de los últimos 20 años y quizás más, Sí se tomó como una pauta en un límite, por ejemplo, no hay fotógrafos de menores de 30 años. Había que hacer algo de manera tal que no quise incluir los jóvenes, puesto que, a ver, yo creo que tiempo es sinónimo de respeto. Y yo creo que hay un tiempo que se necesita para tú tener una obra sólida, respetando lo que los jóvenes están haciendo, que están haciendo cosas buenas, ¿no? Pero pienso que hay una edad, yo creo que el arte es una carrera, y la fotografía es una carrera de resistencia, ¿no? Donde no es velocidad, es tener un tiempo para tú hacer una obra. Y lo disfruto, ¿no? Lo disfruté mucho, a partir de los 30 años más o menos, son los fotógrafos que van a estar incluidos, ¿no? Y entonces son de hace 20 años, como tú dices, más bien de la generación de los 90, quizás un poco más atrás, porque ahí está el Chino López, está Perfecto Romero, está Sala, está Ernesto Fernández, que son fotógrafos de la épica, digamos, de la llamada épica revolucionaria, están incluidos. Y yo creo que es un homenaje, al final es un pequeñito homenaje, un granito de aporte que hago con eso a los fotógrafos, ¿no? Que incluso pienso Gretel, que no se había hecho, ¿no? O sea, que creo que eso es otra cosa que me satisface, que nunca se había hecho. ¿No tenías antecedentes en ese tipo de trabajo? No había antecedentes, incluso en blanco y negro. Yo creo que los retratos los respeto mucho cuando es blanco y negro.
durante todo el tiempo que duró el estudio de Blest, digo hasta 1961, por ahí pasaron casi todos los presidentes de la República que van a ir al estudio de Blest para ser fotografiados por este gran fotógrafo que además tenía una manera muy exquisita de trabajar. Era una persona que era capaz de sacar la personalidad del retratado. Es interesante resaltar que no solo fueron los grandes presidentes o la alta alcurnia habanera la que pasó por allá, sino también, por ejemplo, José Raúl Capablanca, Rosita Fornés, a los 18 años. Yo recuerdo que en una ocasión me entrevisté con Rosita Fornés, una entrevista muy cortica, y recuerdo que había un dato que ella hablaba y era que Blest tenía siempre el carro del año, y Rosita siempre recordaba que él le decía: yo siempre debo tener el carro del año. Por eso también tenía una esposa muy joven, porque Lidia Dotre, su tercera esposa, se casa con él con 18 años también. Bueno, está Rosita Fornés, con 18 años, se retrata con Joaquín Blest, aunque ya después Armand pasa a ser el fotógrafo de ella. En el caso de Narciso Báez, es un fotógrafo casi desconocido en la historia de la fotografía cubana. Es una persona que comenzó, por supuesto, su quehacer fotográfico en la época de la República, y tomando imágenes noticiosas que llegaron a nuestros días. Pero lo interesante de Narciso es que siguió trabajando hasta inclusive después del triunfo de la Revolución, hasta que fallece en los años 80, pero hay un aspecto de su carrera que fue un momento impactante, espectacular como noticia, el hecho de los marcianos llegaron ya. En el momento en que se estaba gestando un hecho espectacular en Cuba, que fue el momento en que surgió en la televisión un programa que llamó mucho la atención por la audiencia y por la cantidad de público, que fue Mi esposo favorito, quien estuvo dirigido magistralmente por Joaquín M. Condal, y secundado por dos grandes actores de la televisión, como fue Rosita Fornés, o es Rosita Fornés, y Armando Bianchi. A ellos, junto con Condal, se le ocurrió la idea de hacer un spot publicitario o algo que llamara la atención para elevar un poco el ranking de la teleaudiencia. Y con el Canal 4 de la televisión cubana, que en aquel momento era lo que hoy en día es el Canal Habana en Mazón y San Miguel, junto con la cerveza Cristal de la empresa Tropical, pues se dedicaron a armar un platillo volador metálico de 12 metros de ancho y ubicarlo en lo que hoy es la ciudad deportiva, que en aquel momento estaba en construcción, en Villa Blanca y Rancho Boyero. De noche, por la madrugada, llevaron ese artefacto y los artistas se metieron dentro de ese supuesto platillo volador. Y por la mañana, todo el mundo, cuando vio aquello, ¿qué cosa es esto? Le llamó mucho la atención. De verdad llegaron los marcianos a La Habana. Y como estaba en efervescencia también el cha-cha-cha y una famosa canción que era Los marcianos llegaron ya, pues todo el mundo asoció los marcianos a La Habana, ese artefacto tirado o puesto ahí en ese lugar, hasta que se oían unos ruidos, unos artefactos raros, como si fueran extraterrestres. No se oía voces, sino ruido, eran como una música extraña, hasta que por fin se oye el famoso cha-cha-cha y sale de pronto los cuatro intérpretes de ese programa. Por supuesto, aquello fue un show espectacular, donde, por supuesto, llegó la policía, se llevaron presos a estos actores porque no habían pedido permiso,
Y en ese momento, por supuesto, había muchos fotoreporteros que llegaron insólitos ahí, rápido, buscando información, noticias para poderlo publicar. Y el primero que llegó fue el fotoreportero Narciso Báez. Eres un fotógrafo que apuestas todavía por el laboratorio. Creo que eres un maestro del laboratorio, un exégeta del negativo a esta altura donde hay tanto desarrollo digital, un imperio de lo tecnológico, podríamos decir, y tú sigues apostando por el trabajo laboratorio. Hoy mismo nos encontramos en tu laboratorio, que aún mantienes activo. Cuéntame esto, ¿cómo lo sientes tú a este momento que está la fotografía y el momento de tu carrera? Mira, todos los que me conocen, o sea, sobre todo incluso los alumnos del ISA, de la UNIA, los fotógrafos colegas también que me conocen, que tienen una amistad conmigo, todos saben que me gusta mucho el laboratorio. Porque el laboratorio tú lo tocas con las manos, la fotografía tú la tocas con las manos. Es la diferencia de lo digital es un monitor y tú estás mirando las imágenes a través del monitor. La película es otra historia, la película tú las tocas con las manos, aquí está el laboratorio, aquí están las químicas, tú estás tocando eso. Tú lo tocas, tú lo ves, tú enciendes la luz y tú estás viendo lo que tú estás haciendo. Hoy en día ni siquiera tú lo imprimes. Hoy en día tú vas a un plotter y hay quien te lo imprime. O sea, tú eso tú no lo estás disfrutando, como lo disfruto yo tocándolo con las manos. Eso es algo en lo cual no tiene comparación. No tiene comparación. Lo que pasa es que mientras puedas hacer película digital, hago las dos cosas, ¿no? En los años 90 tenías más alumnos quizás interesados en el laboratorio. Hoy por hoy imagino que se interesen más también por si funciona el llamado cuarto blanco, el Photoshop. ¿Cómo lo has sentido ese cambio con los años? No, mira, es interesante lo que me preguntas, porque yo no doy clase de Photoshop. O sea, a ver, yo en el Photoshop sé lo mismo que sabe cualquier aprendiz, porque el Photoshop, a mi criterio, el Photoshop es algo en lo cual es una herramienta para tú mejorar la fotografía, pero no es la esencia de la misma fotografía, ¿no? Y entonces yo lo que transmito a mis alumnos del ISA, de la UNIA, siempre a los jóvenes, ustedes trabajan en Photoshop, ustedes hagan lo que les hagan con eso, pero en realidad lo que más le transmito a ellos es el sentido de cómo tirar esa fotografía, el ponerle el corazón a esa fotografía que van a hacer. Yo creo que tiene que haber una sensibilidad, ¿no? El fotógrafo tiene que tener una sensibilidad muy grande y es lo que va a funcionar. Tú puedes tener la mejor cámara digital, puedes tener una cámara digital que sea mucho mejor que esta no es la más ejemplar, pero puedes tener una cámara digital que sea de último modelo y si tú no tienes sensibilidad para eso, lo que dice la gente, si tú no tienes bomba, eso no funciona. ¿Te has sentido enamorado de un trabajo más que otro, de algún reportaje, alguna obra tuya personal? Disfruté mucho en el año 2002 de una serie de retratos que le hice a los músicos más famosos cubanos que fuman tabaco. Y a eso le puse smoking, por ahí tengo un catálogo. Le puse smoking porque tenía que ver con el cigarro, ¿no? Y el tabaco, todos fumaban. Y era el Buenavista Social Club, Compay Segundo, Carlos Varela, Edesio Alejandro. Y disfruté mucho aquella exposición. En el año 1939, que va a celebrarse lo que es el centenario del surgimiento de la fotografía, por supuesto una celebración que va a ser en el mundo entero, Cuba no quiere quedarse fuera de esta celebración y deciden hacer un gran evento donde van a haber varias exposiciones y también se decide crear el Club Fotográfico de Cuba.
por lo que Bles va a ser uno de los fundadores de este club. Es interesante decir que durante algún tiempo Bles, todo este trabajo de fotografía artística siempre estuvo enfocado en el retrato. Ya algunos años después es que él empieza a romper y empieza a salir un poco más del estudio. Yo creo que la ciudad de La Habana tiene una carga erótica. Yo creo que la ciudad de La Habana, de hecho, tiene un alma, tiene una poesía. ¿Algún espacio, alguna imagen preferida de este trabajo sobre la ciudad? Sobre la ciudad tengo una serie que se llama Razones Ocultas, pero es una serie que nunca termino, porque es como un ensayo, que tú no terminas, porque como es la ciudad, es recoger todo lo que yo veo en la ciudad, pero muy puntual, ¿no? Es como, digamos, una arquitectura muy puntual, un deterioro muy puntual, donde yo pueda darle luces y sombras, donde yo pueda trabajar bien la luz. Amo La Habana. Y entonces disfruto mucho, salgo con la cámara, tiro muchas fotos sobre la ciudad. Ahora mismo estuvimos ahí en una exposición en Hamburgo y fuimos, Carlos Guzmán, fue Abela, bueno, artistas plásticos, y yo en la parte de fotografía. Y de pronto el tema era el tema de las tendederas de La Habana. Y yo llevé el tema de las tendederas. Los formatos Gretel eran 1 metro. Y cuando llevé, se puso aquello allí en la galería, yo dije, bueno, esto funcionará aquí, la tendedera. Pero en realidad fue algo muy lindo porque el primer día vino un coleccionista, preguntó quién era el artista y por ahí para allá se dieron toda una serie de cosas buenas para mí ese día con la fotografía de las tendederas. Por lo tanto, el arte es muy subjetivo. Bles fallece en el año 1974. Cuando tú reúnes toda la colección de Bles, tú también puedes hacer un estudio sobre procedimientos fotográficos, sobre los tipos de papeles, porque Bles va a trabajar 7 décadas constantes, inmerso totalmente en la fotografía. Sí, no dejo de reconocer que hay otros grandes fotógrafos que sobre todo quizá en la fotografía artística hicieron más pauta, pero realmente Joaquín Bles es uno de los grandes fotógrafos de la fotografía cubana. Yo creo que lo importante, Gretel, en la fotografía, algo que no te he dicho, que es importantísimo. Yo creo que es tratar de hacer lo que a uno le guste, tratar de sentirse bien con lo que uno hace. Porque hay veces que tú trabajas para un mercado, ¿no? Pero no te gusta lo que estás haciendo. Lo estás haciendo porque te pagan, pero no te gusta. Pero yo creo que es importantísimo el que te guste. Claro, sería genial que te pagaran y que te guste, pero es muy importante que te guste. Entonces te sientes realizado. Sí, me siento realizado.
Seguiremos hablando de fotografía, solo para tus ojos. Hasta la semana que viene.